Bien, en este video voy a mostrarles cómo se sacarían los componentes a partir de 2 puntos. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta formulita respecto a estos puntos que nos dan. Entonces simplemente nos dan 2 puntos, entonces voy a poner yo que el vector unitario es igual a ¿qué? Bueno, pues x2. ¿Qué viene siendo x2? Pues el segundo punto en la coordenada x. Acuérdate que siempre es x, y, z, ¿no? Para todo. X, Y, Z, aquí también es X, Y, Z. Como me están diciendo que es en el segundo punto, por así decirlo, entonces me brinco aquí, x2, pues pongo aquí 2. Menos x1, ahora me brinco al primer punto que me dan en x, que es menos 2. Pero como este menos está afectando aquí en la formulita, pues pondré menos, abriré paréntesis y pongo el primer punto, que es el menos 2. No te vayas a comer ahí el menos. Luego voy a poner coma. ¿Sí? Esta primer componente sería en x de vector, del vector unitario. Pues. Entonces es coma y abro otros paréntesis para indicar la componente en y del vector unitario, que sería y2, que de la misma manera lo vamos a hacer, que en el segundo punto agarramos la coordenada en y, que es 1, menos y1, y1 nos damos cuenta que es 0. No, aquí es 0. Entonces aquí pues sería 1 menos 0, pues daría 0, ¿no? Digo 1, perdón. Coma. Después sería z2, z2 es 0, menos z1, z1, pues aquí lo tenemos, viene siendo 1. Bien, pues la componente de esos 2 puntos sería, pues ya nada más realizar estas operaciones. Sería menos por menos más, 2 más 2, 4. Aquí voy a poner coma, ¿sí? Porque lo voy a juntar en un solo vector. Entonces voy a poner 1 menos 0, 1, coma, 0 menos 1, menos 1. Entonces este sería mi componente del vector unitario. Ahora, a partir de esto que acabamos de sacar, nos piden hallar la longitud o la magnitud. Es decir, esto me va a graficar un vector en el espacio tridimensional. Entonces, lo que me están pidiendo de la longitud se refiere a la distancia que hay entre el origen y la terminación del vector. Pues. Entonces, ¿cómo se saca eso? Pues muy sencillo. Primeramente se indica así. Este se indica con 2 barras. Este sería la magnitud o la longitud del vector unitario. Entonces, es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada y adentro vamos a poner la elevación al cuadrado de cada una de las componentes y la sumamos. Es muy sencillo. Entonces, primero ponemos la raíz cuadrada y a continuación pondremos 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Bueno, esto sale del teorema de Pitágoras. Y lo tenemos que elevar al cuadrado para que nos dé siempre positivo. También tiene sentido porque la distancia siempre es positiva. Entonces, cada componente la elevamos al cuadrado, si te das cuenta, 4 al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, y todo eso le ponemos la raíz. Por lo tanto, adentro me quedaría 4 al cuadrado 16, 1 al cuadrado pues 1, menos 1 al cuadrado te da positivo, entonces sería 16, 17, 18, raíz de 18. Entonces, raíz de 18 sería la distancia que hay entre el origen y la terminación del vector. Es la distancia que hay, lo que mide el vector. ¿Qué es un escalar? Bueno, un escalar es una cantidad que se puede utilizar en geometría o en física, que se usan en estas áreas de la ciencia para nombrar a un número, ¿sí? A una cantidad, pues. Entonces, prácticamente un escalar viene siendo un número al cual tú vas a multiplicar o tú vas a sumar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se opera un escalar al referente de un vector? Es decir, ¿qué pasaría si tú tuvieras 3 por un vector genérico? Es decir, cualquier vector. Pues muy sencillo.
Si tu vector original, digamos que es este, digamos que esto es la longitud del vector original, y si tú lo multiplicas por 3, es decir, este vector se va a extender 3 veces, es decir, este es por 1, luego por 2 y luego por 3, ¿sí? Se triplica pues el valor, es decir, es como si sumaras 3 veces ese vector, pues. Es como si fuera t más b, que al final de cuentas si sumas b más b más b te da el 3b. El escalar en un vector simplemente lo que te va a hacer es ampliarlo, pues. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera un medio por el mismo vector genérico? Es decir, cualquier vector. Pues muy sencillo, va a ocurrir casi lo mismo, pero en lugar de extenderse porque lo multiplicas por un número, es decir, si yo le pongo 100 aquí, se dispararía 100 veces, ¿no? Es decir, estaría sumando el mismo vector 100 veces. Pero ¿qué pasa con las fracciones? Pues estarías disminuyendo el vector. El vector disminuiría, se iría a un medio, es decir, la mitad. ¿Y qué pasa si fuera un tercio? Pues todavía menos, y etcétera, ¿no? Entonces, con fracciones, pues siempre va a disminuir. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero sumar dos vectores? Es muy sencillo. Yo sé que mi primer componente es X y la segunda es Y. Del mismo modo aquí, ¿no? Como ya lo veníamos planteando. Bien, lo único que se tiene que hacer con la suma o con la resta, que básicamente se hace el mismo procedimiento, simplemente sumar la X con la X del otro vector, la Y con la otra Y del otro vector, y si tuviéramos Z, pues lo mismo. Entonces simplemente sumar la componente con la componente. En este caso, aquí sería igual a ¿qué? Pues muy sencillo, sería X por la otra X, sería 1 más 0, que viene siendo 1, coma, 2 más, bueno, menos, sería menos, entonces restarías 2 menos 1, pues sería 1. Entonces lo único que hice en la suma es sumar la primer componente con la primer componente, luego la segunda con la segunda, y si tuviéramos 3, lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Entonces este sería el vector resultante de la suma. Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de suma yo tuviera resta? La flechita de arriba significa que es un vector, ¿ok? Es el símbolo. Bueno, la resta, ¿qué significa resta? Pues es lo mismo, es exactamente el mismo procedimiento, solamente que ahora vamos a poner un signo menos aquí a la hora de estar operando. Entonces sería 1 menos 0, pues te va a quedar 1 de todos modos, pero aquí va a cambiar, aquí sería 2, este menos, menos 1, es decir, multiplicarías por ese menos 1 de la Y, es decir, estamos restando las componentes en Y. Tienes 2, luego restas el menos de esta operación y pues lo multiplicas por el menos 1 que viene siendo en la Y del segundo vector. Y ya pues sería menos por menos más, 2 más 1, 3. Ese sería el vector resultante en la resta. La pregunta aquí es, ¿cómo grafico estos dos vectores? Pues es muy sencillo. Hay dos métodos para hacerlo. Primero lo voy a hacer por el método del polígono, es decir, por el método del triángulo. Vamos a formar aquí un triángulo. La idea del polígono es trazar un vector a continuación del otro. Es muy sencillo. Mira, yo aquí tengo mi plano de referencia, ¿no? Que viene siendo el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos coordenadas. Si aquí tuviera x, y, z, pues haría la tridimensional, ¿no? Pero en este caso, como tengo x, y, hago una bidimensional. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues muy sencillo, voy a graficar este punto, así como si fuera un punto normal del plano cartesiano. Entonces sería x en 1, más o menos por aquí, y 2 en y. Digamos que está aquí, 2 en y. Entonces el punto es aquí, pero no es un punto, estamos en vectores. Entonces, ¿qué significa este punto? Pues que del origen a ese punto va a terminar ese vector. Entonces, ay Dios, qué feo me salió. Entonces, ese es mi vector, ¿sí? Desde el origen. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo grafico estos dos vectores? Bueno, pues ahora la pregunta aquí es, ¿cómo grafico estos dos vectores?
Lo voy a hacer por el método del polígono, es decir, voy a formar un triángulo. ¿Cómo se hace este método? Muy sencillo. Lo único que voy a hacer es graficar estos dos vectores uno tras otro, es decir, voy a graficar el vector 1 y terminando ese voy a graficar el vector 2. Entonces, empezando desde el origen, voy a empezar a graficar el vector 1, que sería en x1, es decir, me vengo para acá 1, aquí está 1, y 2 para arriba, en y. Listo. Mi punto, si estuviéramos en el plano cartesiano, sería aquí, ¿no? Más o menos. Pero como estamos en vectores, voy a trazar desde el origen hasta ese punto una flechita, que viene siendo pues el vector, ¿no? Entonces, el primer vector que dibujes siempre va a ser desde el origen hasta el punto que tú graficaste, que es en x1, y2. Ahora, ¿qué se hace? Pues graficar enseguida el siguiente punto, bueno, el siguiente vector, que va a ser enseguida, o sea, no vas a empezar ahora del origen, vas a empezar desde el punto donde terminaste el primer vector. Entonces, a partir de aquí, vamos a graficar ese vector. Entonces sería en x0, aquí me muevo, no me muevo para nada ni para acá ni para acá, en x0, y en y me muevo 1 para abajo. Entonces, si aquí es 2, pues evidentemente aquí es 1 y pues aquí sería el 0, ¿no? Entonces me muevo menos 1 para abajo, entonces sería 1 para abajo. Aquí me quedo. Ya terminé de graficar eso. ¿Cómo lo hago para terminar? Pues es lo mismo. Desde donde empecé, bajo una línea y termino el vector. ¿De acuerdo? Termino el vector. Entonces, ya va quedando ahí más o menos el triángulo. ¿Cómo lo termino? Pues muy sencillo. Donde terminó el segundo vector, de ahí vamos a trazar un vector desde el origen hasta donde terminamos. Me está quedando bien feo, pero la idea es que se entienda. La idea es que se entienda. Entonces, si te das cuenta, yo empecé primero del origen. Del origen hacia el vector, hacia el punto donde me dio el problema. Luego, a partir de ese punto, yo grafiqué el segundo vector, que es en 0, no me moví para nada ni a la izquierda ni a la derecha, pero en y me moví 1 para abajo. Aquí estoy. Entonces, como ahí terminó el punto, bajo el vector y trazo la flechita porque va hacia allá abajo, ¿no? Me indica que ahí terminó, entonces donde termina el vector, abro flechita. Y como ya terminé de graficar los dos vectores, lo único que me hace falta hacer es sacar el vector resultante, es decir, sería vector azul sería el vector resultante. ¿Qué es el vector resultante? El vector resultante es este que sacamos aquí, la suma. ¿Sí? La suma entre ellos dos. Entonces, al hacer esto, al trazar desde donde termina el vector, desde el origen, ahí es el vector resultante. Y si te fijas, si concuerda, este es el vector resultante. La suma. Hicimos la suma. Entonces, si sumamos estos dos vectores, me da esta coordenada. Si esta coordenada la graficamos aquí, concuerda con este punto. 1,1. 1,1 sería 1 para acá y 1 para arriba. Ah, mira, aquí está el puntito donde terminamos de graficar estos dos vectores, ¿sí? Para acá y luego para abajo, y ahí justamente también termina el vector resultante, ¿sí? Entonces, el vector resultante sería donde empieza el vector y donde termina el vector, si te das cuenta. Ahora, ¿cómo se grafica dos vectores que se están restando? Es muy sencillo. Primero, se tiene que graficar el vector que se está sumando. Sí, se grafica exactamente igual que en la gráfica pasada, que en la suma. Entonces, grafiquemos el primer vector, que sería este, ¿no? 1,2, la misma. Sería 1 para x y 2 para y. Digamos que pues aquí está el punto, pero como estamos en vectores, aquí está el símbolo, empieza desde el origen y termina ahí, ¿no? En el punto donde concuerda el punto que me dan aquí. Ahora, ¿qué pasa con este signo que está afectando evidentemente este vector?
Pues lo que va a suceder es que va a cambiar de sentido el vector, ¿sí? Es decir, si el vector al graficarlo me da para acá, esto lo vamos a cambiar de lugar y iría del otro lado. A eso se refiere con cambiar de sentido. Muy sencillo, mira. El segundo vector iría 0, menos 1. Entonces vamos a graficarlo. Bueno, básicamente es lo mismo de la suma, ¿no? Sería 0 aquí, menos 1 para abajo. Digamos que aquí está el 1. Entonces sería menos 1, sería para acá, ¿no? ¿De acuerdo? Pero como estamos en resta, cambia de sentido. Entonces esto se va a voltear. Va a ser como un espejo y se va a voltear para allá. Entonces no va a bajar 1 para abajo, va a subir 1 para abajo. ¿Sí? Entonces es como si es un espejo, pues, de estar abajo, simplemente lo volteas. Entonces en lugar de restar 1, en lugar de 2, va a bajar a 1, ahora de 2 sube a 3. Y el vector resultante, ¿cómo se sacaría? El vector resultante es lo mismo que en la suma, es decir, desde el origen nos vamos hasta el último vector que nosotros graficamos, hasta la flechita última que nosotros graficamos. Entonces quedaría desde el origen hasta aquí, más o menos. Este vector azul sería este mero, 1,3. Y si concuerda, 1 en x, aquí está, x, y, 1 en x, aquí está, 3 en y, subimos 3 y concuerda exactamente. Entonces el azul sería el vector resultante y estos dos vectores pues efectivamente son los que se están restando. Entonces es muy sencillo la resta. El primer elemento se pone normal, el segundo elemento es el que va a cambiar de sentido simplemente. Y en la suma pues es más fácil todavía. Simplemente es colocar los vectores dependiendo de las coordenadas que te den, empezando desde el origen, luego desde la terminación del primer vector, ahí empiezas a graficar el otro, y ya nada más desde el origen hacia la última flechita, colocas el vector resultante de la suma. Ahora, ¿cómo resolvemos este tipo de ejercicios donde te están sumando y restando y te piden pues valor absoluto, ¿no? Entonces, ¿cómo se sacaría esto? Muy sencillo. Es similar como resolver un problema de álgebra muy fácil, en donde tú nada más sustituyas el vector por sus componentes y vas multiplicando como si estos corchetes fueran paréntesis. Muy sencillo. Entonces, vamos a sustituir u por sus respectivos componentes. Entonces me quedaría esto como 2u, este es u, entonces voy a colocar 2 por 2, menos 1, 3. Ahora, ¿cómo se comporta un escalar, o sea, un número multiplicado por un vector? Es muy sencillo, muy sencillo. Es lo mismo como si tuviéramos esto en paréntesis, es decir, propiedad distributiva. Entonces es el primer componente por el segundo componente por el tercer componente. Es muy sencillo. Simplemente multiplicas este 2, o bueno, ese número, multiplicado por cada componente. Y bueno, aquí básicamente lo copiamos simplemente porque aquí no estás multiplicando por nada. Bueno, por este menos, podrías multiplicar este menos adentro para ya librarte de ese menos, pero lo voy a dejar como indicado. ¿Qué voy a hacer? Como les digo, multiplicar cada término. Entonces me quedaría 2 por 2, me quedaría 4, menos 2, 2 por 3, pues 6. Bien, ahora ¿qué hago con esta resta? Pues es lo mismo que estábamos haciendo hace rato. Exactamente lo mismo. Agarramos el primer componente y se lo restamos al segundo, que sería 4 menos 0, pues 4, menos 2, menos 1, sería menos 3, 6 menos 3 sería 3 y listo. Esta sería mi respuesta. Acuérdate que sumas, restas y por escalares siempre te va a regresar un vector. Entonces nos regresa un vector, por lo tanto está correcto. Ahora, ¿este qué sería? ¿Qué símbolo es este? Pues lo que nos está indicando el problema es sacar la magnitud, que fue lo que hicimos hace rato.
que es básicamente sacarle la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Muy fácil. Vamos a poner raíz, vamos a abrir una raíz muy grande y adentro vamos a colocar la u, es decir, vamos a poner 2 cada componente, menos 1, 3, ¿sí? Agarramos cada componente, los elevamos al cuadrado, cada uno, y pues los sumamos. Aquí coloco paréntesis porque es negativo. Ahora, ¿qué se hace? Pues simplemente operarlo. 2 al cuadrado me da 4, menos 1 al cuadrado te da 1 positivo, y 3 al cuadrado pues 9, más 9. Bien, 9 más 1, 10, más 4, 14. Entonces, básicamente, este es el resultado. ¿Qué significa este resultado? Viene siendo la magnitud, la distancia del vector que les había comentado, que es la distancia que hay desde donde inicia el vector hasta donde termina. Todo esto vendría siendo las barras estas que representan la distancia, la magnitud, la longitud del vector. Entonces, la longitud de este vector, ya graficado en un plano tridimensional, que si lo graficáramos sería esto. Tridimensional, acuérdate, estamos en tridimensional. ¿Por qué? Porque tenemos aquí 3 componentes, x, y, z. Entonces sería x, y y la altura siempre es z, altura o profundidad. Entonces, graficaríamos, sería x en 2, x, me muevo 2 para acá, ¿sí? Menos 1 me muevo en y aquí es positivo, para atrás es negativo, menos 1 para acá. Y ahora, ¿cómo intercepto estos dos? Muy sencillo, voy a trazar paralelas. Estamos en y, trazo paralelas en x, entonces me quedaría algo así, paralela en x, y estamos en x, paralelas en y, es decir, líneas verticales. El punto en el cual se intersecten es el punto en el que estoy. Ahora me voy a mover 3 lugares hacia arriba, en z, altura, acuérdate, me muevo 3 para arriba. Entonces, sería 1, 2, 3, más o menos me quedo aquí. Entonces, ese es no es punto, ¿no? Es un vector. Entonces, lo único que voy a hacer es trazar este vectorcito aquí. La distancia que hay de aquí a aquí representaría raíz de 14, ¿no? Raíz de 14 sería este vector, la longitud de este vector.